el año 79 después de Cristo, el monte Vesubio, el legendario volcán italiano, entró en erupción. Sepultó la cercana ciudad romana de Pompeya, en cuyas calles y casas parcialmente excavadas se han encontrado más de 1000 cadáveres. Se sigue contando a los visitantes que todas las víctimas murieron aplastadas por una avalancha inmensa de piedras. Pero existe un misterio. Pocos cadáveres presentan signos de lesiones o de violencia. Y tampoco sucumbieron a la lava ardiente, que habría tardado una semana en alcanzarlos, tiempo más que suficiente para escapar. La ciudad fue arrasada, pero los cadáveres parecen intactos. Y ahora, la ciencia forense está reescribiendo la historia. En Pompeya existen indicios de uno de los fenómenos volcánicos más extraños del mundo. Los últimos datos desautorizan por completo la explicación tradicional. Por primera vez, es posible reconstruir hora a hora ese día terrible y resolver el misterio de Pompeya. El monte Vesubio y la antigua ciudad de Pompeya han sido absorbidos por la ciudad de Nápoles. El Vesubio sigue representando una amenaza. Ha entrado en erupción más de 30 veces en los últimos 2000 años. Durante siglos, la lava ha fluido regularmente de su interior y ha provocado daños en las ciudades próximas. El profesor Haraldur Sigurdsson es la máxima autoridad en el Vesubio. Ha estudiado todas sus erupciones, incluida la más reciente en 1944. Aquí, detrás de mí, está el nuevo cono del Vesubio, que es el cono activo. Se ha formado desde la formación de la caldera y sigue entrando en erupción. La última vez en 1944, cuando este flujo de lava descendió por la pendiente desde el cráter y fluyó por aquí hacia la caldera. Al acumularse aquí, siguió descendiendo hacia el oeste y después salió del volcán para descender por uno de los principales valles que parten del volcán. Y después llegó a la ciudad de San Sebastiano, donde destruyó muchas casas y provocó unos destrozos terribles. Y aunque provocó pesar a miles de personas, solo causó una veintena de víctimas mortales. Es muy raro que alguien muera debido a los flujos de lava, porque tienes mucho tiempo para alejarte de ellos. Pero pierdes la casa, pierdes las tierras y pierdes los campos. La destrucción es considerable, pero el número de muertes es casi nulo. ¿Por qué hubo tantos muertos entonces durante la erupción más famosa del Vesubio, el año 79 después de Cristo? Pasaron 1500 años antes de que alguien encontrara la primera pista. En 1594, el arquitecto Domenico Fontana supervisó la excavación de un túnel en la zona para desviar el agua hacia esta fábrica de municiones que sigue en uso. Sus obreros dieron con unas paredes pintadas que contenían la inscripción Pompeya.
pero la excavación no empezó formalmente hasta 1748. De pronto, los obreros extraían un tesoro tras otro. A los excavadores les sorprendió lo fácil que era excavar. El material volcánico que cubría la ciudad no era lava negra y dura, sino lava fragmentada en millones de partículas de polvo y piedra pómez. Y enterrada en ella estaba la pista más importante del misterio. En 1863, el arqueólogo Giuseppe Fiorelli observó que los esqueletos de los pompeyanos solían aparecer en el interior de cavidades huecas. Decidió verter yeso en ellas y las formas que resultaron fueron sorprendentes. Sepultados bajo metros de material volcánico, los tejidos blandos de los cadáveres se habían descompuesto y habían quedado solo sus huesos, así como una impresión hueca exacta del cuerpo. La gente se maravillaba al ver los muertos durmientes. Pero los científicos estaban desconcertados. De los 1000 cadáveres exhumados, pocos presentaban lesiones horrendas, pocos estaban atrapados o aplastados. Ahora, con el desarrollo de la resonancia magnética en 3 dimensiones, pueden encontrarse pistas sólidas sobre la causa de su muerte. En la Universidad de Nápoles, el profesor Francesco Sasso ha escaneado 5 esqueletos encontrados en las afueras de Pompeya durante una reciente ampliación viaria. Si miramos este cráneo, vemos una anomalía. En los conductos sinusales auxiliares izquierdos encontramos un gran tapón de material polvoriento blanco. En particular, si lo miramos con atención, podemos ver partículas blancas. Parece polvo. Parece que las víctimas estuvieron expuestas a un aire muy sucio. Pero ¿podría ser esta la causa de tantas defunciones? Haraldur Sigurdsson ha dedicado los últimos 20 años a resolver este misterio. Ha llevado a cabo un estudio exhaustivo de los estratos de roca en muchos yacimientos alrededor del Vesubio y acaba de finalizar sus cálculos. Estamos en Oplontis, al sudoeste del volcán. Se trata de una villa imperial, pero también de un lugar del que tenemos una estratigrafía completa. En Oplontis aparecen todas las capas de la erupción del 79. Estoy ahora en la superficie o suelo romano y aquí está la primera precipitación de piedra pómez, representada por esta capa. Sigurdsson ha determinado que todo este material cayó del cielo como si lloviera. ¿Podría haber enterrado vivos a los pompeyanos? Para averiguar más cosas, Sigurdsson recurrió al único testimonio escrito de la erupción, el del escritor Plinio el Joven. Plinio nos cuenta que él, su madre y su tío, Plinio el Viejo, estaban a 30 kilómetros al oeste del Vesubio, en el puerto de Misenum. Su tío era la autoridad de la zona y comandante de la flota romana. El relato de Plinio el Joven se concentra en la heroica muerte de su tío, pero proporciona también pistas vitales para resolver el misterio. Lo más importante es que sitúa el inicio de la erupción a las 12 de la mañana. El día 24 de agosto, a mediodía, a mi madre le llamó la atención una nube de un tamaño y un aspecto poco corrientes. Pidió los zapatos y se subió a un sitio desde donde poder ver mejor el fenómeno. Su aspecto general puede describirse mejor como el de un pino, porque se elevaba a una gran altura en una especie de tronco
y después se dividía en ramas. Imagino que porque salió disparado hacia arriba con la primera explosión y se quedó sin base al remitir la presión. Unas veces parecía blanco y otras manchado y sucio. La descripción de Plinio de una columna nubosa que se extendía muchos kilómetros hacia el cielo ha dejado perplejos a los científicos. ¿Podría la erupción haber sido realmente tan grande? Sigurdsson ha medido la cantidad total de material que el volcán dejó caer en la zona y cree que lo que Plinio afirma es totalmente correcto. En lugar de un lento flujo de lava, la erupción del año 79 fue algo que solo ocurre cada 2000 a 5000 años. Una inmensa explosión de roca fundida. Un volcán como el Vesubio puede tener muchos estilos diferentes de erupción. Sabemos que produce flujos de lava, lo que conlleva la presencia de magma pobre en gases. Y produce erupciones muy explosivas, algunas de las más explosivas de la Tierra, lo que implica que también posee magma muy rico en gases. Bajo el Vesubio existe una cámara magmática, un depósito subterráneo de roca fundida. Partiendo del cráter, Sigurdsson ha calculado sus dimensiones, 5 kilómetros de diámetro y 3 kilómetros de profundidad. Al llenarse, provoca terremotos y un calentamiento del agua subterránea. La roca situada encima se parte. Aparece una fisura y una fina columna de magma asciende hasta la superficie. Si se escapa despacio, da lugar a un flujo de lava. Pero el año 79 después de Cristo, la columna no podía salir a la superficie debido a la presencia de densas formaciones rocosas. La presión había crecido a lo largo de los siglos. Si tenemos una pausa de varios siglos, o una pausa muy extensa, sin actividad, el magma sigue ascendiendo hacia el depósito. Y a medida que se acumula, ese magma experimenta determinados cambios químicos que conllevan una acumulación de gases en él. El 24 de agosto, a mediodía, la acumulación de gases agrietó el cono del volcán. La roca fundida atrapada salió disparada, se fragmentó y se enfrió, de modo que formó millones de partículas de polvo y piedra pómez. Los vientos a gran altitud lo transportaron hacia el sudeste. A los pocos minutos caía sobre Pompeya. Pero no fue eso lo que mató a sus habitantes. La erupción del Vesubio del año 79 fue la mayor en 4000 años. Los datos geológicos indican que expulsó 10.000 toneladas de material por segundo. Tenía tanta fuerza que la roca voló a muchos kilómetros de altura y después cayó sobre Pompeya. Sin embargo, la teoría del profesor Sigurdsson afirma que la mayoría de la población sobrevivió a la precipitación porque el material era demasiado ligero para matar a una persona. Cuando el magma se eleva desde una gran profundidad, está sujeto a una gran presión. En el interior de la Tierra, todos los gases están comprimidos en el magma, en el líquido. Pero cuando el líquido asciende, los gases salen y forman burbujas. Estas burbujas crecen y se multiplican, y entran en efervescencia, por así decirlo, y se forma una espuma. El magma se convierte en espuma. La espuma está llena de cavidades de gas, que están llenas de vapor. Y esta espuma se expulsa violentamente y se fragmenta. Se solidifica en la atmósfera.
El magma o el líquido que rodea las burbujas forma un vidrio volcánico y al final tenemos piedra pómez. Un material muy ligero, de poca densidad, que flota en el agua, pero que es roca, una roca llena de burbujas. Sigurdsson puede calcular la rapidez con que cayó la piedra pómez. Al comparar el tamaño del cráter y la distancia a la que había llegado la piedra pómez, puede demostrar que cayó a unos 20 centímetros por hora. Y según Plinio el Joven, la gente podía protegerse. Para protegerse de los objetos que caen, se cubren la cabeza con almohadas, atadas con telas. Dos autores, separados por 2000 años, afirman que la población de Pompeya podía haberse marchado andando. Pero entonces, ¿por qué no se fueron? Parece que al principio la gente no sabía qué pasaba. Los romanos cultos sabían, por supuesto, qué eran los volcanes. Plinio el Viejo había escrito sobre el monte Etna en Sicilia y conocía la existencia de los flujos de lava. También habría leído al ingeniero Vitruvio, que escribió 50 años antes que él. Creía que el Vesubio era un volcán, pero que estaba inactivo y que por lo tanto no era motivo de preocupación. En aquel momento, el cráter del Vesubio se describía como cubierto de vegetación y de difícil acceso. También encontramos indicios en los frescos. Existe un fresco famoso que se encontró en Pompeya que muestra el volcán arbolado. Esta vegetación frondosa indica que el Vesubio no había entrado en absoluto en erupción en mucho tiempo. Los estudios geológicos modernos sugieren que en unos 400 años. Pero aunque no habían visto nunca una erupción del Vesubio, los pompeyanos conocían los terremotos. El año 62 después de Cristo, uno casi había acabado con la ciudad. El historiador Ray Lawrence ha estudiado las casas de la ciudad y el área de Campania donde se encuentra. Campania se asocia siempre con los terremotos, de modo que hablar de Campania es hablar de terremotos. Así, después del terremoto del año 62, Séneca nos diría que si alguien no quiere ir a Pompeya porque le dan miedo a los terremotos, está loco, que ese no es un buen motivo. De hecho, los arqueólogos han encontrado indicios sólidos de actividad sísmica las semanas anteriores a la erupción. La villa Castiamanti, en la principal zona comercial, era una típica casa urbana que había sufrido destrozos recientes. Antes del 24 de agosto del año 79, esta área había sufrido mucho debido a los terremotos y fueron necesarios trabajos de reconstrucción. Se trata de una casa en la que se realizaron muchos cambios. No se trata de una sola casa, sino de un bloque de casas, todas ellas conectadas entre sí. De modo que estaban trabajando a la vez en distintas partes de la casa. Por ejemplo, se cree que esa mañana unos pintores trabajaron en la parte posterior porque se encontró un recipiente de pintura en un rincón. Pero la villa Castiamanti no es un caso único. Encontramos grietas reparadas de mampostería y frescos reparados por toda Pompeya. Puede que los pompeyanos no supieran que las erupciones inminentes también provocan temblores. Cuando empezó la enorme erupción de lluvia de piedra pómez, debieron asustarse. Pero su experiencia en terremotos les indicó que debían aguardar en lugar de huir. Durante la erupción, en sí es muy habitual la reacción de esperar y mirar, hasta que viene alguien y te dice que eres idiota si no te vas. Incluso gente como Plinio el Joven se sienta para leer la historia de Roma de Tito Livio en lugar de salir del edificio. Y solo lo hace cuando uno de los amigos de su tío, alguien de Hispania, va a verlo y le comenta: ¿por qué no te vas?
Es lo más lógico que podrías hacer. El edificio va a derrumbarse y tendrías que irte. Un nuevo estudio topográfico del profesor de Carolis ha analizado todos los registros de las excavaciones. Ha señalado dónde se encontraron qué cadáveres y confirma que la gente vacilaba hasta cierto punto antes de marcharse. Lo que podemos decir es que la primera reacción natural de quienes tenían familiares o amigos en la ciudad debió de ser ir a buscarlos, así como ir a buscar la mayoría de objetos preciosos en sus hogares para llevárselos. Este punto se ha confirmado científicamente, ya que muchos cadáveres tenían objetos preciosos a su lado. Así pues, quien lograra escapar debió pensar en llevarse sus objetos personales. También encontramos, lo que es bastante lógico, la llave de su casa. Encontramos muchos cadáveres con la llave de hierro de su hogar, de modo que los que se marcharon cerraron ante su casa con llave. Lo sabemos con toda seguridad. Esta vacilación inicial resultó fatal. Según los cálculos de Sigurdsson, la velocidad con que el volcán expulsaba material aumentó durante las primeras horas. Es probable que este flujo de piedra pómez empezara a formarse hacia mediodía. Y como se ve, la pared de piedra pómez se hizo más gruesa, y ello obedece a un aumento de la intensidad de la erupción. La erupción se volvió más violenta, había más energía y una mayor expulsión de magma. En esta parte, el magma salía a un ritmo de alrededor de 1 millón de kilogramos por segundo. Hacia la parte superior de esta capa, que es la que llamamos piedra pómez blanca, salía alrededor de 10 millones de kilogramos por segundo, de modo que hubo un aumento. La velocidad de salida de magma del volcán se multiplicó por 10. Esta fase concreta de la erupción recibe el nombre de fase pliniana, en honor a los Plinio. Plinio el Joven fue la primera persona que documentó y observó esta clase de actividad, y que observó una columna eruptiva que se elevaba a gran altura en la atmósfera. De hecho, hemos efectuado un modelado y algunas investigaciones sobre este depósito concreto de la erupción, y sabemos que empezó como una columna eruptiva de alrededor de 17 kilómetros de altura y que llegó hasta unos 32 kilómetros. De hecho, el calor generado por la erupción fue tan elevado que la piedra pómez fue transportada a 30 kilómetros de altura, una altura 3 veces superior a la altura de vuelo de un avión. A partir de la hora de inicio que proporciona Plinio, los datos de Sigurdsson indican que a las 4 de la tarde, Pompeya estaba cubierta por una capa de piedra pómez de casi 1 metro de grosor. Para entonces, todos los tejados de la ciudad estaban sometidos a una presión insoportable. Entre ese momento y el final del día, la práctica totalidad de las 20.000 personas que los arqueólogos calculan que vivían en la ciudad por fin se fueron. Pero se han recuperado 1.044 cadáveres en el interior de las murallas de la ciudad. ¿Por qué se quedaron estas y puede que incluso más personas? Nuevos hallazgos sugieren que quizás no todo el mundo podía huir. Los profesores Cipollaro y Cascino han podido obtener el ADN de 13 esqueletos encontrados en una casa en la principal calle comercial de la ciudad, la Casa Polibia. Los resultados indican que había entre ellos unos fuertes vínculos, amantes, familiares. Entre las personas de la casa de Polibia había 2 que sufrían de espina bífida, aunque no podemos saber si eso los habría afectado de alguna forma. Pero hay signos reveladores de los motivos por los que pudieron quedarse. Una de estas personas era una mujer joven embarazada al final del estado de gestación, y tal vez podría ser esta la razón de que decidiera no irse y se quedara en casa con la esperanza de salvarse. Uno decide quedarse porque su pareja está enferma y no puede irse. Me parece algo razonable.
y quieren estar juntos. Estas imágenes muestran a algunas personas en la postura en que fueron encontradas. Dos de ellas, en concreto estas dos, tienen las manos cogidas. Esto sugiere, por supuesto, un fuerte vínculo familiar. Creemos que una de las dos es un adolescente y es probable que sujete la mano a su padre. Además de las pruebas de ADN, el profesor Sasso ha descubierto que en el grupo que analizó había alguien que podía haberse encontrado demasiado mal para irse. Este individuo tenía dolor de muelas, un dolor muy fuerte en las raíces, y también sufría un absceso en el seno maxilar. Es uno de esos dolores de muela en los que se tiene la mitad de la cara hinchada y se sufre mucho. Este puede ser uno de los motivos de que se quedara. No sabemos si tenía otros, pero debía ser alguien con una gran resistencia al dolor. Seguramente un soldado o un gladiador. Esta herida, perfectamente curada, es una herida de espada, lo que indica que era un hombre fuerte, un luchador. Tanto si se vieron obligados a quedarse como si se fueron, los habitantes de Pompeya debieron de temer lo peor. Y la climatología, muy extraña, aumentaría su sensación de fatalidad. Todos los elementos se combinan en tu contra. Se produce una sucesión continua de rayos porque una de las características de una erupción explosiva tan grande como esta es que cortocircuita las condiciones eléctricas entre la Tierra y la atmósfera, lo que provoca rayos casi continuos en la nube eruptiva. La escena debió de ser aterradora. El apuro de Plinio el Viejo ilustra el creciente caos. Intentó dirigir la flota romana hacia la costa de Pompeya para evacuar a la gente, pero le fue imposible llegar debido a los enormes flujos de piedra pómez flotante. Al final atracó en Estabias y se refugió en casa de su amigo Pomponiano. Pero pronto su rescatador se convirtió en rehén, ya que la piedra pómez bloqueó la puerta de su casa. Se plantearon si debían quedarse dentro o arriesgarse a salir, porque los edificios temblaban entonces con violencia y parecían oscilar de un lado a otro como si les hubieran arrancado de los cimientos. Fuera, por otra parte, había el peligro de la piedra pómez que caía, a pesar de que era ligera y porosa. Pero después de comparar los riesgos, eligieron lo segundo. Según el relato de Plinio el Joven, parece que su tío, Plinio el Viejo, llegó a la relativa seguridad de la playa de Estabias al final de la tarde. Pero para entonces, hacia las 9 o 10 de la noche, la erupción estaba en su máximo apogeo. Metros de piedra pómez cubrían Pompeya. La piedra pómez se acumuló aquí, hasta una altura o un grosor de casi 2,5 metros. Al principio, hacia mediodía del 24, aquí el suelo romano donde estoy ahora estaba cubierto de unas grandes ánforas. Y durante las fases iniciales de la erupción, se produjo una acumulación de piedra pómez blanca que cayó del cielo y que se fue acumulando durante la tarde del 24. Y hacia última hora de la tarde y primera de la noche, se empezó a ver un cambio en el color de la piedra pómez que caía, que se volvía gris oscuro. Siguió cayendo hasta las 3 o 4 de la madrugada siguiente, cuando llegó a Pompeya la primera oleada, que es esta banda oscura que vemos en la parte superior de esta excavación. Sin flujos de lava y solo unas cuantas rocas grandes en el depósito, los científicos pensaron que esta incesante cascada de piedra pómez fue lo que finalmente acabó con las víctimas. Pero sorprendentemente, los hallazgos de Sigurdsson indican que la causa fue otra.
Vemos el tremendo efecto de esa oleada sobre las personas y vemos dónde estaban las personas en Pompeya. No estaban aquí, a nivel del suelo, no caminaban debajo de la piedra pómez y quedaron sepultadas por ella, sino que caminaban sobre ella, como podemos ver en estos restos de aquí, en la parte superior. Según Sigurdsson, prácticamente todo el mundo sobrevivió a la lluvia constante de piedra pómez caminando por encima de la creciente capa de roca. La causa de su muerte estaba a punto de llegar. Cuando la erupción remitió por fin, Pompeya estaba enterrada bajo 4 metros de piedra pómez. Siglos después, cuando se iniciaron las excavaciones, empezó a surgir un patrón. Se encontraron unos cuantos cadáveres a cierta profundidad, lo que indicaba que habían muerto al principio. Parecían haber recibido el impacto de algún escombro. Pero la inmensa mayoría apareció mucho más arriba, más cerca de la superficie, lo que indica que murieron después. De hecho, todos fueron encontrados exactamente en el mismo nivel, lo que sugiere que murieron prácticamente a la misma hora, y ninguno de ellos tenía ninguna lesión evidente. Creo que murieron por falta de oxígeno. Por asfixia. Por asfixia. Uno de ellos tenía la boca abierta. Era espeluznante. Si se observan las fotografías de la excavación, se ve que el esqueleto tenía la boca muy abierta debido a la falta de oxígeno. Y lo mismo ocurría con los caballos. Tenían la cabeza vuelta, estaban en el suelo, pero tenían la boca hacia arriba, de modo que es evidente que les faltaba oxígeno. La posición de los cadáveres supone un indicio sólido. Sugiere que las víctimas murieron al inhalar algo letal, pero ¿qué? Algunos de los moldes de las víctimas de Pompeya parecen confirmar esta hipótesis. Algunos están incorporados como si alargaran el cuello hacia un aire algo más limpio. Todavía no hemos podido demostrarlo, pero debían de tener graves dificultades para respirar. ¿Qué pudo volver el aire tan letal de repente? Si respirar polvo hubiera sido la causa, habrían fallecido a horas distintas, debido a las distintas capacidades pulmonares y a los distintos lugares donde se escondieron. Pero ahora, después de 20 años de concienzudo análisis, Sigurdsson puede demostrar qué ocurrió en realidad. El Vesubio generó lo que ahora se conoce como una oleada piroclástica. Tuve la gran suerte de participar en la investigación de una erupción muy parecida que tuvo lugar en 1982, la erupción del volcán El Chichón en México, que mató alrededor de 2000 personas. En esa erupción se produjeron varias oleadas, las cuales presencié, y en ellas murió gente. Estuve ahí unos 2 días después de la erupción y pude estudiar esas oleadas, que tenían el mismo aspecto que estas. La identificación de las capas de oleada que hizo Sigurdsson de la roca de Pompeya era la respuesta que los científicos habían estado buscando. No todos los volcanes generan una oleada. Es un fenómeno complejo en el que la erupción podría compararse a un motor a reacción. La potencia que genera mantiene la columna en el aire, pero cuando el cráter alrededor de la erupción empieza a hundirse, se interrumpe el flujo de potencia. La columna se viene momentáneamente abajo. El resultado es una nube que cae hasta el suelo a más de 200 kilómetros por hora. Se extiende por una inmensa zona como un huracán gigante lleno de polvo y derriba paredes y destroza todo lo que encuentra a su paso.
El misterio de la oleada es que cuando se asienta, solo deja una capa muy fina de ceniza, que queda enseguida sepultada por la posterior caída de piedra pómez. Si nos acercamos a la pared del depósito, podemos ver con mucha claridad las demás oleadas. Tenemos el depósito de la lluvia de piedra pómez. Aquí. Una gran cantidad de piedra pómez, porque estamos bastante cerca del volcán. La primera oleada formó esta fina capa. Y después la siguió otra fase de precipitación. De modo que la primera oleada representa el primer colapso de la columna eruptiva. Así, en lugar de una columna eruptiva pliniana muy alta, producida por este material, tenemos un colapso o una fuente de ceniza y piedra pómez que emergió del volcán y descendió por los flancos, lo que originó una avalancha reluciente de piedra pómez y ceniza que llegó hasta aquí en unos pocos minutos. Sigurdsson ha calculado que el Vesubio tardó 24 horas en expulsar todo su material. En la gruesa capa de 4 metros de piedra pómez resultante hay 6 capas de oleada. Sigurdsson ha medido dónde se encuentran y ha podido por fin determinar cuándo tuvieron lugar exactamente. La primera fue a la 1 de la madrugada. Se dirigió hacia el este y pulverizó la ciudad de Herculano. A las 2:15 de la madrugada se produjo una segunda oleada mayor que la anterior. A las 6:30 de la mañana, 18 horas y media después del inicio de la erupción, se generó una tercera oleada aún mayor. Por suerte, se quedó sin energía al llegar a la muralla norte de Pompeya. Aún así, debió de llenar el aire de polvo. A las 7:30 de la mañana, la cuarta oleada alcanzó a los habitantes de Pompeya, medio asfixiados por la anterior. Recibieron el impacto de un viento cargado de ceniza y polvo que circulaba a más de 200 kilómetros por hora. Un viento que además era extremadamente caliente. Avanzaremos hacia la parte superior de la pared de piedra pómez. Podemos ver que la oleada es, en realidad, una capa muy fina. Me refiero a la cuarta oleada. Solo medirá entre 5 y 10 centímetros de grosor. Pero esta oleada y la posterior oleada que vemos aquí son los depósitos que contenían todos los restos humanos, o casi todos los restos humanos de Pompeya. Además, contenían material que la oleada transportó y que se ha conservado. Aquí a mi derecha podemos ver varios de los cadáveres de las personas que murieron ahogadas o asfixiadas durante la oleada debido al calor y a las altísimas temperaturas, y que se asfixiaron básicamente al inhalar la ceniza caliente y el polvo del aire. De modo que se trata de un yacimiento excelente para observar la relación entre los procesos volcánicos, la generación de una oleada caliente y sus efectos sobre las personas. Y nos muestra claramente que el agente letal de la erupción que tuvo lugar en Pompeya fue la cuarta oleada. De hecho, existen indicios sólidos de que la oleada piroclástica se produjo a 100 grados centígrados como mínimo, temperatura suficiente para hervir agua. La temperatura alrededor de las víctimas debió de alcanzar niveles muy altos. ¿Por qué creo que la temperatura era tan elevada? Porque no encontramos ninguna bacteria en el suelo que rodeaba a las víctimas, pero sí en las cavidades naturales de los restos óseos de las víctimas. Esto significa que la temperatura era lo bastante caliente como para hervir y esterilizar el suelo. Las víctimas de Pompeya tuvieron un final horrible. Un huracán denso y ardiente les sopló en la cara como un chorro a reacción. Les chamuscó la piel y les llenó la boca, la nariz y los pulmones de polvo hirviendo. Por eso muchos dan la impresión de estar durmiendo. Cayeron al suelo intentando protegerse en vano del viento abrasador. Pero la oleada se fue tan deprisa como había llegado, y dejó atrás a sus víctimas que murieron de sus quemaduras mientras se esforzaban por respirar.
Para mí, ver esto es una lección de humildad. Como científico puedo distanciarme hasta cierto punto, pero después recuerdo a varios colegas y amigos míos que han muerto en oleadas como esta, en flujos piroclásticos. Y también recuerdo escenas que vi cuando trabajé en México en 1982, 2 días después de la erupción del Chichón, donde habían muerto 1.800 personas en oleadas de este tipo. Y tuve la desagradable experiencia de ver sus cadáveres ahí enterrados. Es una imagen terrible. Cada siglo, solo un puñado de volcanes genera una columna eruptiva. Pocos de ellos generan oleadas piroclásticas. Y todavía menos son grabados. Durante la erupción de Montserrat, en 1997, se formó una pequeña oleada. Fue típicamente rápida y caliente, y devastó todo lo que encontró a su paso. Con poco tiempo de aviso mató a 20 personas. Esto es lo que mató a los pompeyanos. Debería haber sido el final, pero Sigurdsson encontró una última oleada inmensa, mucho más mortífera que las demás. A las 8 de la mañana, descendió la montaña, recorrió Herculano, recorrió Pompeya y siguió adelante. Muchas de las personas que habían huido de la ciudad y creían haberse librado, sucumbieron así finalmente al aliento letal del Vesubio. De hecho, su borde exterior alcanzó la playa de Stabias, donde estaba atrapado el tío de Plinio. De nuevo, su relato coincide exactamente con los datos geológicos de Sigurdsson. Las llamas y el olor a azufre que advertía de la proximidad del fuego indujo a los demás a huir y a él a levantarse. Estaba de pie y de repente se desplomó. Supongo que debido a que los densos gases lo asfixiaron al bloquearle la tráquea, ya de por sí débil y estrecha, y a menudo inflamada. Cuando el día 26 volvió la luz del día, 2 días después del último día que él había visto, su cuerpo estaba intacto y sin daño alguno, totalmente vestido, y parecía dormido más que muerto. La noticia de la desgracia de su tío le llegó sin duda a través de marineros y esclavos que se habían alejado lo suficiente como para sobrevivir a los terribles efectos de la última oleada. El mismo Plinio el joven se salvó por poco de la inmensa nube que había avanzado 30 kilómetros por la bahía de Nápoles como un maremoto negro y se había quedado sin energía al tocar el cabo de Miseno. La gente lloraba su destino o el de sus familiares, y algunos rogaban morirse en medio del terror. Muchos buscaban la ayuda de los dioses, pero muchos más imaginaban que ya no quedaban dioses y que el universo se había sumido en una oscuridad eterna. La devastación total del interior de Pompeya, así como los horrores hallados fuera de sus murallas, permiten sospechar que muchas más personas debieron encontrar la muerte huyendo en las carreteras y en las playas. El área que cubrió la última oleada fue tan excepcionalmente inmensa que solo se ha excavado un 1% de ella. De hecho, los arqueólogos encuentran restos donde quiera que excaven. Al sur de Pompeya estaba el puerto fluvial, y otra posibilidad de escape consistía en llegar al puerto fluvial, tomar un barco e irse. Hubo excavaciones a finales del siglo XIX en el puerto fluvial, y ahora la superintendencia de Pompeya vuelve a excavar en esa zona,
llamada Muregine, y se han recuperado más de 80 cadáveres. Llevaban joyas, lo que significa que seguramente ya habían huido de Pompeya o de los alrededores y que se habían refugiado en esa zona. Este descubrimiento de cadáveres fuera de Pompeya sugiere una cantidad enorme de víctimas mortales. Según Sigurdsson, a pesar de haberse encontrado 1000 cadáveres, murieron 10 veces más personas. La mitad de la población de Pompeya. 10.000 personas no pudieron escapar de la última oleada piroclástica. Así que la gran pregunta es, ¿dónde están esos miles de cadáveres de Pompeya? Y yo sospecho que están al sur de la ciudad, al sur de las murallas de la ciudad, enterrados bajo los flujos piroclásticos en la región del Valle de Sano, la región donde hoy en día fluye el río Sano. Es una región con una densidad de población bastante alta actualmente. Una región donde no es probable que se efectúe demasiada exploración arqueológica en el futuro, debido a esa densidad de población. Pero creo que, si queremos averiguar más cosas sobre el destino de los pompeyanos, deberíamos buscar ahí, no en la ciudad, sino fuera. Plinio no nos cuenta si la mayoría de pompeyanos sobrevivieron o fallecieron. Los posteriores escritores romanos apenas los mencionan. Se sabe que el emperador Tito se gastó una fortuna en ayudas para la reconstrucción de la zona. Pero sus huesos y el material que los sepultó nos indican que sufrieron uno de los fenómenos volcánicos menos frecuentes y más mortíferos. Una oleada piroclástica caliente que los asfixió y los abrasó como consecuencia del colapso de una de las columnas eruptivas más grandes de todos los tiempos. Una erupción a la que pocos podían sobrevivir.